Los monstruos poseían cierta inteligencia rudimentaria, sin embargo, no podían compararse con los humanos. En su esencia, seguían siendo depredadores que actuaban principalmente por instinto. Su astucia era de naturaleza bestial y no era tan difícil de superar. Eso les dio a los tres durmientes la oportunidad de aprovechar su ventaja. Después de finalizar el plan, hicieron algunos preparativos. Mientras Estrella Cambiante se preparaba, Sunny había recuperado los fragmentos de alma de los 8 carroñeros muertos. Luego de entregárselos a la chica de cabello plateado, la observó llevarlos a su pecho y aplastarlos en su puño uno tras otro, absorbiendo la esencia de cada fragmento en su núcleo de alma. Después de unos minutos, cuando los cambios causados por la absorción terminaron, Nepis abrió los ojos e inhaló lentamente. Para un durmiente, consumir los fragmentos de 8 bestias despiertas equivalía a matar 16 criaturas dormidas. Aunque no era una mejora tremenda, seguía siendo un aumento significativo en la capacidad física. Su cuerpo se había vuelto más fuerte, más rápido, mejorado en todos los aspectos. Iban a necesitar cada gramo de esa fuerza para sobrevivir. Debido a lo sintonizada que estaba Nepis con su físico, acostumbrarse a sus nuevos límites no tomó mucho tiempo. Muy pronto, lo miró y preguntó, ¿estás listo? Sunny suspiró y miró su sombra, esperando recibir algo de apoyo moral. La sombra fingió no notarlo y lo ignoró. Bastardo desleal. Tan listo como puedo estar. Nepis asintió y se giró hacia Cassia. Realmente no había nada que decir. Ya habían discutido todo lo que había que discutir, y las palabras vacías no harían que la chica ciega se preocupara menos. Pensándolo bien, Sunny no hubiera querido intercambiar lugares con ella, aunque de los tres, ella era la única que no tenía que arriesgar su vida en combate. Enfrentar al enemigo, sin importar cuán aterrador fuera, era mejor que esperar impotente el resultado, sabiendo que no había nada que pudieras hacer para cambiarlo. Desde ese punto de vista, él en realidad era el afortunado. Cassia intentó poner una cara valiente. Se giró hacia Nepis y forzó una sonrisa, ve y mata a esa cosa. Tal vez finalmente consigas algo decente para vestir y dejes de hacerme sentir tan culpable. Un rincón del labio de Estrella Cambiante se curvó. Está bien. Después de eso, se giró hacia Sunny y volvió a su seriedad habitual. Vamos. Unos minutos después, él estaba parado sobre la cresta rocosa, mirando hacia el monstruo. La sombra estaba envuelta alrededor de su cuerpo, mejorando las habilidades físicas de Sunny. Su plan era bastante sólido y tenía una alta probabilidad de éxito. Sin embargo, aún no podía deshacerse de la ominosa sensación de que esto no iba a terminar bien. No me gusta esto. Con un suspiro, Sunny levantó la mano y convocó la campana plateada. Luego, la agitó ligeramente, haciendo que el claro y melódico redoble resonara en medio de la tormenta. Inmediatamente, el monstruo abajo se movió, girando su masivo torso y buscando la fuente del repentino ruido. Cuando vio a Sunny, una loca llama carmesí se encendió en sus ojos. Sin embargo, Sunny no vio nada de esto, porque ya estaba mirando en la otra dirección. Tan pronto como la campana sonó, se dio la vuelta y saltó desde la cresta sin un segundo de vacilación. La cresta no era muy alta, pero seguía habiendo una distancia considerable hasta el suelo. Sunny golpeó las rocas con fuerza y rodó, tratando de dispersar el impacto. Tan pronto como volvió a ponerse de pie, corrió, tratando de alejarse lo más posible. Un momento después, la cresta explotó tras su espalda. El monstruo simplemente se estrelló contra ella con su enorme cuerpo, atravesando las capas de roca como si fueran papel. Simultáneamente, hubo un destello de relámpago y un trueno, ahogando el fuerte estruendo de los escombros cayendo. La criatura se fijó en el Sunny en retirada y se lanzó hacia adelante, tratando de perforar su cuerpo con una de sus guadañas. Fragmentos de roca fluían como un torrente desde su caparazón cubierto de espinas. Afortunadamente, Sunny ya estaba lo suficientemente lejos. Sin reducir la velocidad, bajó su cuerpo, corrió varios metros más y luego se giró. La imagen del monstruo, que medía más de 3 metros de altura, abalanzándose sobre él como un tren a toda velocidad, era suficiente para hacer tambalear a cualquiera. Sin embargo, Sunny se mantuvo firme, levantando la cuchilla azul sobre su cabeza. Después de todo, él era el señuelo. A unos 6 metros de distancia de él, el monstruo finalmente llegó a su trampa. Casi imperceptible en la oscuridad y la lluvia torrencial, la cuerda dorada estaba tensada entre 2 enormes rocas a la altura de las articulaciones de las patas de la criatura. Antes, Sunny había bajado su cuerpo para correr por debajo de ella. Abrumado por la sed de sangre, el monstruo no notó la cuerda tirante y corrió directo hacia ella a toda velocidad. Si hubiera sido una cuerda normal, sin duda se habría roto de inmediato. Sin embargo, la cuerda dorada era una memoria, y una de sus propiedades era ser increíblemente resistente. Las rocas a las que estaba atada, lamentablemente, eran bastante comunes. Se hicieron añicos casi de inmediato. Pero el daño ya estaba hecho.
con sus patas delanteras repentinamente jaladas hacia atrás. El monstruo con guadañas perdió el equilibrio y cayó de cara al suelo, deslizándose sobre la piedra mojada y dejando un surco poco profundo detrás de él. Sunny saltó hacia un lado. El monstruo no se inmutó. Casi de inmediato, dos guadañas óseas perforaron el suelo, deteniendo su masivo cuerpo en seco. En el siguiente momento, inesperadamente rápido y ágil para su tamaño, ya estaba comenzando a levantarse. Si se le permitía ponerse de pie, sus destinos estarían sellados. Afortunadamente, el eco de Sunny era más rápido. En el momento en que el monstruo cayó, dejó de fingir ser uno de los carroñeros muertos. Se levantó y corrió hacia adelante. Justo cuando su enemigo estaba a punto de levantarse, saltó sobre su caparazón desde atrás, inmovilizándolo con su peso y atrapando sus brazos con sus pinzas justo debajo del punto donde comenzaban las guadañas óseas. A pesar de que el eco fue herido por las espinas que crecían del caparazón del monstruo, logró inmovilizarlo, al menos por un segundo. Un segundo era suficiente. Como si hubiera aparecido de la nada, Nepis, quien estaba al acecho, surgió frente al monstruo. Deslizándose entre sus aterradoras guadañas, se inclinó hacia adelante y lanzó una devastadora estocada con su espada larga, poniendo todo su peso en ella. No sabían si el monstruo despertado tenía el mismo punto débil en su espalda que sus parientes menores, los carroñeros. Sin embargo, no había razón para asumir que no existía un hueco entre su caparazón y la armadura de su torso. Era una cuestión mecánica. Cualquier cosa que tuviera que ser flexible no podía ser demasiado rígida. La punta de la espada de estrella cambiante se hundió en la estrecha grieta. Luego, la espada desapareció en el cuerpo del monstruo, penetrando tan profundo que la empuñadura terminó rozando la membrana. Sí, pensó Sunny, triunfante. Sin embargo, en el siguiente segundo, su expresión se ensombreció. Porque la criatura ni siquiera parecía notar la herida que se suponía que debía ser, si no fatal, al menos gravemente debilitante. Forzando un poco su cuerpo, de repente giró, arrojando al eco de su caparazón, y se puso de pie. Las guadañas óseas rasparon contra la roca al sacarlas del suelo. Indefensa, Nepis estaba justo al frente, con su espada todavía clavada en la carne del monstruo. No puede ser. Sunny estaba demasiado lejos para hacer algo, rodeando a la enorme criatura para atacarla por la espalda. El eco estaba en el suelo, aún aturdido por haber sido arrojado del lomo del enemigo. Tampoco parecía que pudiera ayudar. Por el momento, Estrella Cambiante estaba sola. Las guadañas perforaron el aire, apuntando a su carne. Sin embargo, en el último momento, un par de pinzas atraparon una de ellas en un agarre de hierro. Eso le dio a Nepis una fracción de segundo más para reaccionar. Soltando la espada, se lanzó debajo del cuerpo de la criatura, escondiéndose en el punto ciego del rango de ataque de la otra guadaña. Como escondite, este no era el mejor, ya que todo lo que el monstruo tenía que hacer para aplastarla en una masa sanguinolenta era dejarse caer. Sin embargo, en ese momento, Nepis no tenía otra opción. Esto es malo, esto es malo. Para entonces, Sunny ya estaba detrás de la criatura. Con la esperanza de darle tiempo a Nepis, blandió la cuchilla azul y la bajó en un tajo. La espada conectó con la articulación de una de las patas traseras del monstruo, extrayendo sangre azulada. Sin embargo, a diferencia de la batalla contra un carroñero, no logró cortar completamente la extremidad. Era demasiado dura y gruesa. En el siguiente momento, la pierna desapareció del campo de visión de Sunny. ¡Mierda! Mientras ese pensamiento cruzaba su mente, Sunny levantó la cabeza y miró al monstruo. De alguna manera, ya se había girado y ahora lo enfrentaba, con dos llamas carmesí ardiendo con sed de sangre en sus ojos. Antes de que Sunny pudiera reaccionar correctamente, la afilada punta de una guadaña ósea lo golpeó en el pecho con la fuerza de un ariete de asedio. Lo único que logró hacer fue transferir la sombra de su cuerpo al sudario del titiritero. Gracias a esta decisión tomada en un instante, la armadura resistió. No fue atravesado en el corazón ni empalado en la guadaña. Sin embargo, eso fue un pequeño consuelo. La fuerza del golpe aún fue suficiente para hacer que su caja torácica se hundiera y enviar su cuerpo volando por el aire como un muñeco de trapo. De alguna manera, Sunny se encontró tumbado en el suelo. Su cuerpo se sentía extraño y no podía respirar. Algo amargo fluía de su boca, haciéndolo ahogarse. Era sangre. Se estaba ahogando en su propia sangre. Débilmente, Sunny intentó moverse, pero sus extremidades no le respondieron. Solo la sombra lo escuchó, envolviendo su cuerpo y retrasando lo inevitable un poco más. «Estoy herido». Con sus pensamientos moviéndose cada vez más lento, como si estuvieran sumergidos en una densa niebla, alzó la vista, esperando ver las estrellas. En su lugar, vio dos ojos carmesí ardientes acercándose desde la oscuridad. En ese momento, al borde de la nada, Sunny se dio cuenta de que estaba a punto de morir. Tuvo que luchar contra la niebla que permeaba su mente,
ralentizando sus pensamientos y amortiguando todas sus emociones. Todas, excepto el miedo. A pesar de que su cuerpo estaba destrozado y su mente paralizada, una parte terca de Sunny seguía negándose a rendirse. No estaba listo para morir. Al menos, no sin darlo todo para sobrevivir. Le repugnaba la idea de darle al mundo la satisfacción de la victoria. Eso sería tan frustrante. ¿No le había dicho al héroe que iba a sobrevivir sin importar qué, solo para fastidiarlos a todos? Eso era correcto. Podría ser un mentiroso desvergonzado, pero una promesa seguía siendo una promesa. Pero, ¿cómo se suponía que iba a sobrevivir? Por más que lo analizara, la situación parecía desesperada. Mientras el asesino con guadaña se acercaba, con sus ojos brillando de manera amenazante con una luz carmesí sedienta de sangre, Sunny intentó atravesar la niebla que envolvía su mente. Sin embargo, sus intentos eran débiles y sin rumbo. Era difícil encontrar apoyo en esa niebla. Necesitaba un ancla. De repente, un pensamiento simple captó su atención. Era algo que había repetido miles de veces, grabándolo en su mente. Repetición, experiencia, claridad. Claridad. Recordó lo que Nepis le había enseñado. La esencia del combate era el asesinato. Cualquier acción realizada durante una batalla solo servía para uno de dos propósitos: matar a tu enemigo o evitar que el enemigo te matara. Si podía aprender eso, tendría la claridad suficiente para dominar la mente. En aquel entonces, realmente no comprendía el significado profundo detrás de la simple palabra claridad que Nepis había usado. Pero ahora, con su mente hecha trizas, finalmente fue capaz de comprenderlo. Las dos verdades detrás de la esencia y el propósito del combate eran simples y sólidas, casi tangibles. Incluso en su estado semiconsciente, pudo usarlas como una base estable en la niebla. Luego, reformó su mente en torno a esta base, construyéndola a lo largo de las líneas definidas de esa verdad. De repente, fue capaz de pensar de nuevo. Es más, sus pensamientos eran claros e increíblemente rápidos, libres de todas las distracciones innecesarias. Esto era claridad. Sunny miró al monstruo que avanzaba, sopesando sus opciones con calma. Su cuerpo era prácticamente inútil. No podía mover sus extremidades en absoluto. La sombra aún obedecía sus órdenes, pero estaba ocupada con un trabajo importante: mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. Incluso con su ayuda, no podría durar mucho. Pero ese era un pensamiento inútil. No podía hacer nada al respecto, así que no tenía sentido perder tiempo considerándolo más. Con su cuerpo inmovilizado, no podía usar las memorias. Eso dejaba solo al eco. El carroñero de caparazón iba a ser su única herramienta para matar al enemigo o evitar que el enemigo lo matara. El monstruo se acercaba rápidamente a Sunny. Sus mandíbulas se movían, con una saliva viscosa fluyendo de ellas en un torrente transparente. En un destello de relámpago, fue capaz de ver e instantáneamente registrar cada espina, cada rasguño, cada abrasión en el caparazón de la criatura. La empuñadura de la espada de estrella cambiante todavía sobresalía de su cuerpo, bañado en sangre azul. ¡Qué bastardo más feo! Sunny estaba siendo hipócrita. Para ser sincero, con su caparazón negro pintado con patrones carmesí y un cuerpo imponente diseñado especialmente para la destrucción y la masacre, el asesino con guadaña se veía impresionante e increíblemente amenazante. Era casi majestuoso, en un sentido aterrador y asesino. Incapaz de moverse, tuvo que mirar impotente mientras el monstruo cerraba la distancia entre ellos y se cernía sobre su cuerpo roto y ensangrentado. Sus guadañas se alzaron en el aire, listas para caer sobre él. Mirando directamente a los ojos ardientes del monstruo, Sunny pensó: vete al infierno, bicho sobredimensionado. Las guadañas se lanzaron hacia su cuerpo. En el último momento, algo masivo y furioso embistió al monstruo de lado, arrojándolo lejos. Era el carroñero de caparazón de Sunny. Sin preocuparse más por su propia seguridad, el eco se enredó con el enemigo en un caótico lío de extremidades mientras rodaban por el suelo. A pesar de ser más pequeño y débil, su asalto frenético y su total desprecio por su propia vida fueron suficientes para hacer que el monstruo más grande vacilara. El eco atacó con sus pinzas, golpeando el caparazón de la criatura en un torbellino de golpes. Por un momento, el aullido del viento se vio ahogado por el estruendo de membranas golpeándose entre sí. El caparazón del monstruo en su mayoría resistió, pero aparecieron un par de grietas en su superficie negra. Sin embargo, seguía siendo superior al carroñero en todos los sentidos. Incluso con una de sus guadañas torpemente atrapada bajo su cuerpo, el monstruo era más que capaz de repeler el repentino ataque. Con un chillido furioso, cortó con la otra guadaña, cercenando uno de los brazos pinza del carroñero. Luego, forzó sus patas y arrojó a la criatura más pequeña lejos. En el proceso, la pata trasera que ya estaba herida por Sunny se desprendió, pero el monstruo no le prestó atención. Ardiendo con locura y furia, desenredó sus extremidades y lentamente se puso de pie.
Otro chillido ensordecedor resonó en la oscuridad aullante de la tormenta, hiriendo los oídos de Sunny. ¿Y ahora qué?, pensó, momentáneamente perdido. Pero entonces, ocurrió algo completamente inesperado. Cuando el monstruo de guadaña se movió para rematar al eco, tuvo que inclinar ligeramente su torso hacia atrás para compensar la pérdida de su pata trasera y mantener el equilibrio. En ese momento, un rayo cayó justo en el centro de la pequeña isla. Dado lo alto que era el monstruo, el rayo fue inmediatamente atraído por la empuñadura de la espada que aún sobresalía de su cuerpo, apuntando al cielo en un ligero ángulo. En ese momento, la espada de estrella cambiante se convirtió en un pararrayos. Instantáneamente, cientos de millones de voltios de electricidad recorrieron el cuerpo del monstruo de guadaña. En un destello cegador de luz, fue arrojado al suelo. Hilos de humo se elevaron de las grietas en su caparazón. En un extraño giro de los acontecimientos, arcos de electricidad residual danzaron sobre la membrana del monstruo, acumulándose lentamente en los patrones carmesí de su cuerpo. Bajo esa influencia, el patrón carmesí cambió de color, volviéndose blanco e incandescente. Sunny observó todo esto atónito. ¿Está brillando? Por un segundo, esperó que el monstruo estuviera muerto. Pero no, un solo rayo no era suficiente para matar a una criatura así. Unos momentos después de ser electrocutado, el monstruo de guadaña se movió, sacudiendo ligeramente su cuerpo. Aunque estaba en mal estado, todavía estaba vivo y lleno de una intención asesina. Algo aturdido, el monstruo reunió sus miembros e intentó ponerse en pie. Poco a poco, iba recuperando el sentido. Las guadañas de hueso raspaban las rocas, ayudándole a levantarse. Sin embargo, antes de que lo consiguiera, Nepis estaba justo delante de él. Agarró la empuñadura de la espada e hizo una mueca mientras el calor le quemaba las manos. Entonces, retorció la hoja, haciendo que el cuerpo de la criatura se estremeciera, y tiró de ella, rompiendo gran parte de la armadura de la parte inferior del torso. El monstruo intentó atacarla con la guadaña, pero Estrella Cambiante fue más rápida. Se echó a un lado y, al mismo tiempo, golpeó con su espada. La hoja incandescente atrapó el brazo de la criatura justo debajo de la articulación y lo atravesó, lanzando la terrorífica guadaña de hueso por los aires en una lluvia de sangre azulada. La criatura chilló y la apartó de un manotazo con una de sus patas. Nepis salió despedida hacia atrás y rodó por las rocas, perdiendo el agarre de la espada. Sus ojos se desenfocaron momentáneamente. El monstruo, por el contrario, recuperó el sentido. Parecía como si el repentino dolor de perder un miembro lo hubiera despertado. Levantándose en toda su altura, abrió su fea boca y lanzó un chillido ensordecedor y enfurecido. Luego se abalanzó hacia Nepis con un odio que parecía consumirlo todo ardiendo en sus ojos. Pero no llegó lejos. Justo cuando el monstruo iniciaba su ataque, el maltratado eco apareció en su camino. La única pinza que le quedaba salió disparada hacia adelante, clavándose en la amplia brecha en la armadura creada por la espada de Estrella Cambiante. Retorciendo el brazo, el carroñero lo introdujo en el cuerpo del enemigo, causando estragos en sus entrañas. Al final, incluso levantó un poco al monstruo entero en el aire, con su pinza entrando casi hasta el hombro. La criatura arremetió con su guadaña, atravesando el pecho del eco. Entonces, se sacudió un par de veces y se quedó inmóvil. El carroñero chilló furioso y sacudió su pinza, arrancando el torso del monstruo de su caparazón. Tras lanzar una última mirada orgullosa al enemigo desentrañado, se tambaleó y cayó al suelo. Sunny despidió con cansancio al eco, con la esperanza de que pudiera sobrevivir. No se encontraba demasiado bien. De hecho, estaba prácticamente acabado. Has matado a un monstruo despertado, centurión de caparazón. Has recibido una memoria, armadura de la Legión de Luz Estelar. Tu sombra se vuelve más fuerte. Gané. Sunny cerró los ojos, permitiendo finalmente que el dolor y el agotamiento inundaran su mente. Estaba cansado. Y no podía respirar. Ahogarse en sangre no era muy agradable. Cuando su conciencia empezaba a flaquear, oyó el sonido de los pasos apresurados de alguien. Y entonces, dos manos suaves tocaron suavemente su cara. Algo sorprendido, Sunny forcejeó por abrir los ojos. Mientras su visión se enfocaba lentamente, vio el rostro pálido de Nepis inclinado sobre él. Su corto cabello plateado estaba mojado, pegado a su piel. Estaba arrodillada junto a su cuerpo destrozado, acariciando su rostro con las manos. En sus ojos había una expresión extraña. Era como si estuviera asustada, pero resignada a algo. Sus pupilas eran dilatadas y oscuras. ¿Qué? Apretando los dientes, Nepis movió sus manos hacia su hundido pecho y las presionó suavemente, provocando que un latigazo de dolor recorriera el cuerpo de Sunny. Entonces, un suave y radiante resplandor se encendió bajo la piel de sus palmas, reflejándose en sus ojos grises como dos chispas blancas danzantes. Casi de inmediato, el rostro de Estrella Cambiante se contorsionó en una mueca de agonía insoportable, y soltó un grito terrible y ahogado.
su piel se volvió blanca como el papel, y al morderse el labio inferior, gotas de sangre pronto rodaron por su barbilla. Mientras el resplandor aumentaba en intensidad, Nepis cerró los ojos con fuerza, mientras lágrimas corrían por su rostro. Sunny, por el contrario, sintió que estaba en el cielo. Todo el dolor desapareció de su cuerpo, reemplazado por una cálida y envolvente suavidad. Sentía como si algo puro y sagrado lo estuviera purificando. Una llama blanca, prístina y purificadora. Bajo la influencia de la llama, su cuerpo moribundo comenzó a repararse. Sus huesos destrozados se reensamblaron a partir de los fragmentos. Su carne desgarrada se regeneró y sanó. Sus pulmones colapsados y su corazón dañado volvieron a la vida, rejuveneciendo al instante, volviéndose fuertes y saludables. De pronto, pudo respirar de nuevo. Cuando su pecho se elevó, tomando un nuevo aliento, Nepis retrocedió con un gemido desgarrador. El resplandor blanco bajo su piel se atenuó y desapareció, permitiendo que la oscuridad reclamara su lugar. Arrastrándose unos pasos, Estrella Cambiante se detuvo, apoyada en manos y rodillas, y vomitó violentamente. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, como al borde de convulsionar. Cuando los temblores cesaron, se dejó caer lentamente al suelo y quedó inmóvil, atrapando las gotas de lluvia con la boca. Sunny, mientras tanto, levantó las manos y exploró con cuidado su cuerpo. Para su sorpresa, nada le dolía realmente. Era como si nunca hubiera estado herido, y mucho menos al borde de la muerte. Gracias a Nepis y su misteriosa habilidad de aspecto, había sido completamente sanado. Era un milagro. Para cuando la tormenta terminó, ya era profunda la noche. Sunny, Nepis y Cassia se acurrucaron juntos para darse calor y durmieron como si estuvieran muertos, demasiado agotados para dejar a alguien de guardia. Si algo ocurría, probablemente la sombra los alertaría. Si no, ¿qué más daba? Simplemente estaban demasiado exhaustos para preocuparse. Afortunadamente, el resto de la noche transcurrió sin incidentes. Por la mañana, nadie se apresuró a hacer planes o sugerir abandonar los acantilados. Simplemente recolectaron carne del centurión de caparazón muerto y de los carroñeros, recogieron los 2 fragmentos de alma y se trasladaron al otro lado de la pequeña isla, temiendo que los restos atrajeran la atención de alguna criatura. Como resultó, tenían razón. Poco después de que el grupo abandonara el lugar de la batalla, una mancha oscura apareció en el cielo. Pronto, se hizo más grande y se acercó a los acantilados, aterrizando cerca del cadáver del centurión. Sunny nunca había visto algo así. La criatura era enorme, pesando fácilmente el doble que el monstruo de caparazón. Su cuerpo era blanco como un cadáver y musculoso como el de un león. Tenía 2 poderosas patas traseras y 6 delanteras, sobresaliendo desordenadamente de su ancho pecho. Cada una terminaba en garras largas y afiladas. El cuello de la monstruosidad voladora estaba cubierto de plumas negras, al igual que sus enormes alas. Su cabeza se parecía a la de un cuervo, con grandes ojos redondos y un aterrador pico negro. Mientras se escondían tras las rocas, la criatura devoró al centurión muerto, rompiendo fácilmente su caparazón con sus garras y pico. Luego, satisfecha, agarró algunos cadáveres de carroñeros con sus patas y se elevó de nuevo, creando un pequeño huracán con cada aleteo de sus alas negras. La criatura abandonó los acantilados y voló de regreso hacia donde había venido. Se dirigía al oeste. Siguiendo con la mirada el punto negro hasta que desapareció en la distancia, Sunny suspiró. ¿Qué crees que era esa cosa? Nepis también miraba al cielo. Tras unos segundos, bajó la vista. No tengo idea. Sunny simplemente asintió y se ocupó de sus asuntos. Todavía tenía que realizar sus 1000 golpes. Después de encender una fogata, asaron la carne del centurión y disfrutaron de un desayuno abundante y delicioso. Luego, satisfechos, los 3 se tendieron y descansaron con pereza. Tras luchar contra 2 carroñeros a la vez, huir y apenas sobrevivir a la repentina inundación, escalar altos acantilados en medio de una tormenta y batallar contra un monstruo despertado, todo en un solo día, se merecían un descanso. Además, Sunny necesitaba ordenar sus pensamientos. La verdad, se sentía un poco extraño. La razón no era su traumática experiencia cercana a la muerte, aunque tenía mucho que ver. El asunto era que, tras la inesperada epifanía que tuvo mientras luchaba contra la niebla mental, Sunny sentía que había cambiado. Porque la claridad que ganó nunca desapareció. Seguía ahí, en el centro de su ser. Sentía que su forma de pensar y percibir el mundo era ahora completamente distinta. Era clara, directa y audaz. Sunny se sentía más tranquilo. Ahora podía pensar mucho más rápido y actuar sin dudar. Muchas cosas que antes parecían oscuras y aterradoras de pronto se volvieron predecibles, y por lo tanto superables. Era como si hubiera descubierto un orden subyacente en el mundo que antes no estaba ahí. Esa comprensión interna le daba una ventaja difícil de explicar con palabras. En cierto sentido,
Este cambio era incluso más profundo que la transformación de su cuerpo al final de la primera pesadilla. Sentía que había dado un gran salto en su habilidad de combate y poder general, aunque no estuviera relacionado con el número de fragmentos de sombra consumidos o habilidades de aspecto desbloqueadas. Mirando al cielo, Sunny se preguntó si así era como Nepis se sentía siempre. Probablemente. Dominio del cuerpo, dominio de la mente. ¿Verdad? Todavía estaba lejos de ser un maestro. Pero sentía que iba por buen camino. Tiempo después, Sunny se acercó al borde oeste de los acantilados. Nepis estaba sentada allí, con los pies colgando al vacío. Miraba hacia el oeste, perdida en sus pensamientos. Se sentó junto a la chica de cabello plateado y siguió su mirada, intentando adivinar en qué estaría pensando. Como siempre, falló. Estrella cambiante era difícil de entender. Sunny se movió incómodo, sintiéndose increíblemente avergonzado. Finalmente, reunió valor y dijo, «Me salvaste la vida 2 veces ayer». Nepis lo miró y volvió a apartar la vista. ¿Así fue? Vaciló, buscando las palabras correctas. Al final, no pudo encontrar ninguna y simplemente dijo, «Gracias». Esta vez, ella lo miró un poco más. Su rostro estaba calmado e indiferente. «No hay por qué agradecerme. Sin ti y tu sombra, nos habríamos ahogado antes de llegar a los acantilados o nos habrían destrozado un grupo grande de carroñeros si los hubiéramos encontrado en el laberinto». Tras esa frase inusualmente larga, guardó silencio y añadió después de un rato, «Somos aliados». Sunny asintió, sabiendo que tenía razón. Aún así, Nepis había hecho mucho más de lo necesario para mantenerlo con vida. Incluso si él también había hecho su parte, no cualquiera habría ido tan lejos para devolver el favor. Sin embargo, no dijo nada al respecto. Principalmente porque ya podía imaginar su respuesta. Mirándolo fijamente, guardaría silencio un momento y luego diría algo como simplemente quise hacerlo o es lo que hay en un tono plano. Y luego habría un silencio incómodo. Con una sonrisa sutil, Sunny apartó la mirada. 1 minuto o 2 después, dijo, «Es tu defecto, ¿verdad? El dolor que sientes cada vez que usas tu habilidad». Nepis guardó silencio un rato antes de responder. Luego, simplemente dijo, «Sí». Sunny la miró. El perfil de estrella cambiante era sereno y distante. El viento jugueteaba con su corto cabello plateado. «¿Cómo se siente?» Ella seguía mirando a lo lejos. «Como arder vivo». Él suspiró, intentando imaginar el sufrimiento de alguien quemándose vivo. Como siempre, el hechizo era vil y cruel. «Lo siento», dijo en voz baja tras un momento. Nepis se encogió de hombros, sin volver la cabeza. «Es solo dolor». Sunny apartó la mirada, intentando ocultar su expresión. «Solo dolor». Quizás fueran las palabras más tristes que había escuchado en su vida. Durante un largo rato, permanecieron sentados en silencio. Nepis miraba el horizonte, pensando en algo que solo ella conocía. La mente de Sunny, por extraño que pareciera, estaba vacía. De vez en cuando, echaba un vistazo a su mar del alma, observando al eco que se recuperaba. El carroñero había logrado sobrevivir a su lucha contra el centurión de caparazón, aunque fuera por los pelos. Ahora, envuelto en un capullo de luz, flotaba en la oscuridad reconfortante del alma de Sunny y se regeneraba lentamente. Si un eco lograba retirarse al mar del alma con vida, eventualmente se recuperaría de cualquier herida. Los agujeros en el caparazón del carroñero ya comenzaban a cerrarse. Sin embargo, su pinza perdida no volvería a crecer tan pronto. Sunny suspiró y convocó las runas. Decidió repasar el botín de la espantosa batalla. Fragmentos de sombra, 28 diagonal 1000. Como fue su eco el que asestó el golpe final, la muerte se consideró suya. Así que recibió 4 fragmentos de sombra, 2 por cada núcleo despertado del centurión. Los fragmentos de los núcleos en sí fueron para Nepis según su acuerdo. Ella decidió consumir uno y dar el otro a Cassia. La recompensa era considerable, pero parecía desproporcionada en comparación con los problemas que habían pasado para deshacerse del terrorífico monstruo. Al fin y al cabo, humanos durmientes como ellos no estaban destinados a luchar contra criaturas de pesadilla despertadas. ¿En serio? ¡Qué sorpresa!, pensó para sí, lleno de sarcasmo. Era simplemente su mala suerte que no hubiera ni una sola criatura de rango durmiente en toda esta maldita región del reino de los sueños. Sunny recordó sus ambiciosos planes de cazar monstruos débiles mientras estaba protegido de todos sus ataques por su armadura despertada de nivel 5 y no pudo evitar sonreír con amargura. ¿Quién iba a decir que el sudario del titiritero resultaría ser apenas un requisito mínimo para sobrevivir, en lugar de una enorme ventaja que desafiara las probabilidades? Aún así, esa armadura ya le había salvado la vida 2 veces, así que estaba cumpliendo su función. Hablando de armaduras. Bajó la mirada. Memoria, armadura de la Legión de Luz Estelar.
Rango de la memoria, despertado. Tipo de memoria, armadura. Descripción de la memoria, nacidos en la oscuridad que todo lo consume. 7 héroes valientes hicieron un juramento para devolver la luz a la tierra maldita. El tiempo ha borrado sus nombres y sus rostros, pero el recuerdo del juramento desafiante aún perdura. El maestro Julius habría estado extasiado leyendo esto. El anciano solía ser un ávido explorador y estudioso de la historia del reino de los sueños antes de convertirse en profesor en la Academia de los Despertados y establecerse en una de las ciudadelas humanas más prósperas. Seguía siendo uno de los principales investigadores en ese campo, irritando a menudo a las expediciones de caza con solicitudes para explorar ruinas. Lamentablemente, Sunny no tenía idea de cuándo volverían a verse. Se aclaró la garganta y miró a Nepis. De todos modos, tengo un regalo para ti. Ella giró la cabeza y lo miró con un poco de confusión. ¿Un regalo? Sunny sonrió. Sí. Olvidé decirte que recibí una memoria después de que acabamos con el centurión. ¿Adivina de qué tipo es? La miró con expectativa. Sin embargo, Estrella Cambiante no adivinó. De hecho, su expresión ni siquiera mostró un atisbo de curiosidad. Después de una pausa incómoda, Sunny tuvo que apartar la mirada. En fin. Es una armadura. Así que, dame la mano. Se requería contacto físico para transferir una memoria. De lo contrario, habría preferido evitarlo todo el tiempo que fuera posible. Ya había habido demasiado contacto entre ellos para su tranquilidad mental. En retrospectiva, ser invadido por la llama curativa había sido una experiencia extrañamente íntima. Por no mencionar el recuerdo de su suave tacto. No es que hubiera estado en condiciones de pensar en esas cosas en ese momento. Mirándolo fijamente, Nepis extendió lentamente una mano. Sunny la agarró rápidamente, deseando terminar con esta parte del proceso lo antes posible. Su piel era fresca y suave. Intentando no distraerse, ordenó que la armadura de la Legión de Luz Estelar fuera expulsada de su mar del alma. Una de las esferas de luz desapareció de la órbita del núcleo de sombra. Inmediatamente, sintió algo parecido a una chispa de electricidad moviéndose por su cuerpo y hacia el de Estrella Cambiante. Ella parpadeó y retiró la mano. Luego, Nepis se puso de pie, caminó unos pasos alejándose del borde del acantilado y convocó la memoria. Chispas de luz giratorias aparecieron a su alrededor. Un momento después, cubrieron su cuerpo de porcelana y se convirtieron en un ajustado traje negro hecho de un material resistente desconocido. Se parecía bastante a las algas gomosas que permeaban la zona. Entonces, intrincadas piezas de una reluciente armadura blanca de placas se materializaron sobre el traje negro. Primero las grebas y los brazales, luego las hombreras y guardabrazos articulados, después las musleras y los zapatos. Finalmente, apareció un peto grabado con 7 estrellas brillantes para proteger el torso de Nep, lo suficientemente corto como para no obstaculizar su movilidad. Lo siguió un casco con un penacho blanco. El grabado de las 7 estrellas era idéntico a los tallados en la coraza de la estatua del caballero gigante. La armadura parecía ligera y elegante. Era a la vez funcional y favorecedora, proporcionando altos niveles de protección y acentuando las líneas gráciles del cuerpo de Estrella Cambiante. El contraste marcado entre el negro y el blanco creaba una imagen impactante. Nepis retiró el casco, dejando que su cabello plateado se moviera con el viento. Luego, convocó su espada y realizó un par de piruetas, probando el peso y la flexibilidad de la armadura. Al parecer satisfecha, hizo desaparecer la espada en el aire. Sunny observó todo esto en silencio. Cuando Nep finalmente terminó, preguntó, «¿Bueno? ¿Qué tal?» Ella se volvió hacia él. Pronto, una amplia sonrisa apareció en su rostro. Radiante de alegría, Nepis vaciló y finalmente dijo con un poco de vergüenza, «Mucho mejor». Sunny dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos ahora los tres estaban debidamente vestidos. Eso era bueno. Muy bueno. No solo porque la eficacia en combate de Estrella Cambiante aumentaría drásticamente gracias a la adquisición de una armadura confiable, sino también porque ahora él no tendría que distraerse cada vez que la viera. Cuando regresaron al campamento improvisado, lo primero que hizo Nepis fue acercarse a Cassia. «Hola, Cass. ¿Adivina qué?» La chica ciega se volvió hacia ella y sonrió. «¿Por fin has recibido un tipo de memoria de armadura?» Simultáneamente, Nepis dijo, «Encontré algo decente para usar». Luego guardó silencio y miró a su amiga sonriente. Cassia se rió, «El sonido de tus pasos cambió». Estrella Cambiante parpadeó. «Ya veo. Bueno, es del centurión de caparazón». Mientras describía la armadura a Cassia y dejaba que tocara el misterioso metal blanco del que estaba forjada, Sunny se relajó y descansó junto al fuego. Un tiempo después, Nepis estaba ocupada preparando la cena. Sunny una vez más yacía perezosamente sobre las piedras y miraba al cielo. El cielo,
Como siempre, estaba gris y poco amigable. Con los tres equipados con armaduras decentes, finalmente comenzaban a parecer un verdadero grupo de despertados. De hecho, Sunny pensó que su grupo era bastante llamativo incluso para los estándares de los despertados. En su ligera túnica y capa de ondas del mar, la hermosa y delicada Cassia parecía una princesa. Ágil y elegante, Nepis era como un noble caballero encargado de protegerla. Sunny, sin embargo, si fuera generoso consigo mismo, diría que parecía un joven escudero. Pero, en verdad, se parecía mucho más a un paje, en el mejor de los casos. Si un extraño al azar viera a los tres, ese extraño probablemente asumiría que Sunny era un sirviente miserable o un rufián que había sido capturado por la guardia de la noble dama. Bueno, eso solo aumentará su sorpresa cuando los apuñale por la espalda. Espera, ¿por qué apuñalaría a un extraño al azar? ¿A quién le importa? Estoy seguro de que habrá una razón. En ese momento, Cassia se sentó a su lado. Sunny giró la cabeza, mirando a la chica ciega con un poco de sorpresa. Ella se mordió el labio. Nepis me dijo que casi mueres ayer. Vaya, así que de eso se trata. Se encogió de hombros. Sí. Luego, con un suspiro silencioso, Sunny añadió, pero no te preocupes demasiado. No es mi primer encuentro con la muerte. Aunque, hasta donde él sabía, fue el más cercano. El recuerdo aún le recorría la espalda con escalofríos. Cassia permaneció en silencio un rato. Luego, dijo en voz baja, lo siento. Sunny levantó las cejas. ¿Lo sientes? ¿Por qué lo sientes? La chica ciega bajó la vista. Por ser tan inútil. Sunny frunció el ceño y desvió la mirada. Un segundo o dos después, dijo en su tono habitual despreocupado, no eres inútil. Cassia soltó una suave risa. ¿No lo soy? Si quiero caminar, tengo que estar atada a ti, Oane. Si quiero comer, tengo que esperar a que uno de ustedes me dé de comer. Esa es mi vida ahora. No puedo hacer ni las cosas más simples sin su ayuda, y mucho menos ser útil para ninguno de ustedes a cambio. Poco a poco, su voz se volvió áspera con emoción. Esta fue la primera vez que Sunny había visto su máscara de resolución deslizarse un poco, revelando el rostro desesperado, enojado y asustado que había debajo. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, dijo, oye, ¿te he contado alguna vez sobre mi primera pesadilla? La chica ciega sacudió la cabeza. Sunny entrecerró los ojos. Mi primera pesadilla fue tan mala como puede ser. Para decirte la verdad, la situación era bastante desesperanzadora. Era un esclavo destinado a morir de frío o maltrato. Encadenado, desangrándome, indefenso. Lo peor de todo, mi aspecto resultó ser completamente inútil. Quiero decir, literalmente. Si recuerdo correctamente, la frase que el hechizo eligió para describirlo fue, un miserable inútil sin habilidades o capacidades dignas de mención, punto. Cassia giró ligeramente la cabeza, visiblemente interesada por sus palabras. Entonces, ¿cómo sobreviviste? ¿Las cosas cambiaron para mejor? Sunny sonrió. De ninguna manera. De hecho, pronto se volvieron peor. Mucho, mucho peor. Pero en un extraño giro del destino, mi inútil aspecto resultó ser la única cosa que podía guiarme a través de ese lío. En ese sentido, tuve una suerte increíble. Se movió un poco y miró a la delicada chica, notando una expresión reflexiva en su rostro. Pero te diré algo sobre la suerte. La gente suele hablar de ella como si la suerte fuera algo que simplemente te pasa. No es así. La suerte es 50% circunstancia y 50% tu propia habilidad para aprovecharla. La suerte es algo que tienes que hacer que suceda tú mismo. Luché con todo lo que tenía para sobrevivir. Esa es una de las dos razones por las que todavía estoy aquí. Dicho esto, Sunny recordó la montaña fría y oscura y tembló. Luego, apartando los escalofriantes recuerdos, continuó, la segunda razón es el hechizo en sí. No iré tan lejos como para llamarlo razonable, pero es justo, a su manera. El hechizo quita con una mano y da con la otra. Fue así con mi primera pesadilla, y es lo mismo contigo. El ceño de Cassia se frunció más. Sunny eligió sus próximas palabras con mucho cuidado. Finalmente, dijo, tu defecto es el más debilitante que he visto o del que he oído hablar. Tienes razón, sin ayuda de alguien como Nep, habría sido una sentencia de muerte cierta. Y personas como ella, bueno, ni siquiera estoy seguro de que exista otra persona como esa. Pero... La chica ciega apretó los dientes. ¿Pero qué? Sunny la miró con una expresión seria. Pero eso también significa que el otro lado del defecto, tu poder, es igualmente extraordinario. Simplemente no has encontrado la manera de aprovecharlo todavía. Cuando lo hagas, créeme,
Recordarás esta conversación y te sentirás muy avergonzada de lo ingenua y tonta que fuiste. La expresión de Cassia cambió a una de duda y confusión. ¿De verdad lo crees?, susurró. Había un atisbo de deseo desesperado en su voz. Sin embargo, la pregunta en sí casi lo hizo reír, por una razón obvia. Confía en mí. Soy la persona más honesta del mundo. De hecho, de dos mundos, Sunny realmente no deseaba nada más que ser menos honesto, pero, trágicamente, era físicamente incapaz de hacerlo. Por supuesto, ella no tenía que saber eso. Cassia estuvo en silencio durante mucho tiempo, perdida en sus pensamientos. Parecía como si estuviera lidiando con alguna lucha interna. Sunny casi asumió que su conversación había terminado, pero luego ella de repente dijo en una voz baja y áspera: «Tuve más visiones de las que les conté a ustedes». Parpadeó, mirando a la chica ciega con sorpresa y un poco de aprensión. Su repentina afirmación realmente lo desconcertó. ¿Por qué mantendría algo así en secreto? ¿Y por qué decírselo ahora? Confundido, preguntó con cuidado: ¿más visiones? ¿Por qué no nos lo has dicho? Una sonrisa fugaz y cansada apareció en el rostro de Cassia. Bajó la cabeza y permaneció en silencio por un momento. Luego, cerrando los ojos, dijo: «Probablemente no lo sabes». ¿Cómo podría saberlo? Pero el conocimiento puede ser realmente pesado. Puede ser tan pesado como la cosa más pesada del mundo. Entonces, una sonrisa triste apareció en su rostro. Temo que al decírtelo, en realidad causaré que las cosas que vi se hagan realidad. Sunny se tensó, alarmado por la implicación detrás de sus palabras. Si tenía miedo de que las visiones se hicieran realidad, entonces su contenido debía haber sido bastante malo. ¿Y si era realmente malo? Si algo terrible estaba destinado a sucederles, Sunny necesitaba saberlo de antemano. De esa manera, podría hacer preparativos y afrontar lo que sucediera. Siempre que estuviera preparado, muchas cosas se volverían mucho menos graves. Sin embargo, ¿qué pasaría si sus preparativos se convirtieran en la razón misma de que esa cosa terrible sucediera, convirtiendo la visión de Cassia en una profecía autocumplida? Este era el peligro de conocer el futuro. Maldición, me duele la cabeza. Odio esta porquería. Sunny luchó durante mucho tiempo, tratando de decidir si debería presionar a Cassia para que revelara sus visiones. Cualquiera de los resultados lo dejaría inquieto, así que realmente no estaba seguro de qué hacer. Al final, incapaz de tomar una decisión, Sunny simplemente permaneció en silencio. Cassia tampoco dijo nada. Después de un tiempo, finalmente habló: ¿puedes prometerme solo una cosa? Parecía como si estuviera intentando encontrar un compromiso entre revelar todo y no hacer nada. Sunny frunció el ceño. Eso depende de qué sea. La chica ciega dudó antes de hablar. ¿Puedes prometer que cuidarás de Ned? No importa qué. Retrasó su respuesta tanto como el dolor creciente se lo permitió. Cuando se volvió casi insoportable, Sunny dijo a regañadientes: no puedo. Apenas puedo cuidar de mí mismo. Tampoco confiaba lo suficiente en Nepis como para hacer una promesa así. No tenía nada en contra de Estrella Cambiante e incluso le agradaba bastante, pero en realidad no se conocían. Su alianza era una de necesidad, no de elección. ¿Quién sabía qué pasaría una vez que su necesidad mutua ya no estuviera? No importa que era un requisito demasiado estricto. Por supuesto, podría haber engañado a Cassia respondiendo sí. Después de todo, la pregunta era si podía hacer una promesa, no si cumpliría con ella. Pero en ese momento, Sunny se sentía extrañamente reacio a engañar a la chica ciega. Quizás esa cosa de la honestidad estaba creciendo lentamente en él. Cassia suspiró y se dio la vuelta. De repente, parecía que algo imperceptible en ella había cambiado. Entiendo. Sí. Es justo. Con eso, convocó su bastón y se alejó, dejando a Sunny en un estado sombrío e inquieto, justo como él había esperado. No importaba cuánto intentara relajarse después de eso, sus pensamientos seguían divagando. Finalmente, Sunny se encontró tratando de encontrar conexiones entre diversas piezas de información sobre el vacío sin estrellas, o la costa olvidada, como se le llamaba en la descripción de la cuchilla azul. Al menos podría distraerlo de pensar en la última parte de su conversación con Cassia. Además, por alguna razón, la necesidad de entender su entorno de repente parecía mucho más vital. Su espada, la armadura de la Legión de Luz Estelar, los monstruos de caparazón y la gigantesca estatua sin cabeza parecían estar conectados de alguna manera, pero no podía comprender cómo. Era la estatua un monumento a uno de los 7 fundadores de la Legión de Luz Estelar. La línea de runas que describía la armadura decía que sus nombres y rostros se habían perdido en el tiempo. La cabeza faltante de la estatua ciertamente encajaría en esa descripción. El eco del carroñero sugería que los monstruos de caparazón eran soldados malditos de la Legión Caída. ¿Era esa Legión Caída la Legión de Luz Estelar?
El hecho de que había recibido la armadura de la luz estelar después de asesinar a un centurión de caparazón era casi una confirmación de esa teoría. Si era así, ¿por qué estaban malditos? Vacío sin estrellas, legión de luz estelar, ¿qué significaba todo eso? Los 7 héroes fueron descritos como nacidos en la oscuridad que todo lo consume. Su juramento era devolver la luz a la tierra maldita. ¿Qué luz buscaban? ¿Luz estelar? ¿Y cuál era la naturaleza de la oscuridad que todo lo consume? Era la manifestación de la maldición que se abatió sobre su tierra. Y si era así, era la misma maldición que eventualmente convirtió a los soldados de la Legión de Luz Estelar en monstruos de caparazón. Si la maldición todavía estaba presente, ¿iba Sunny a despertarse un día con parches acorazados creciendo sobre su piel? ¡Qué pensamiento tan escalofriante! Los 7 héroes fueron olvidados, pero la memoria de su juramento, al parecer, aún permanecía. En esta costa olvidada, solo el acero recuerda, esa era la descripción de la cuchilla azul. ¿Había un significado oculto detrás de estas palabras? ¿Estaban las memorias recibidas en la costa olvidada escondiendo un secreto? Por dentro, Sunny gritó. Tantas preguntas, y ni una sola respuesta. Y luego estaba el misterio principal, la visión de Cassia, la que eligió revelarles. Soñó con una oscuridad sin límites encerrada detrás de 7 sellos. Una vez que los sellos fueron rotos, la oscuridad escapó. También vio 7 cabezas cortadas guardando 7 cerraduras. ¿Estaban estas cerraduras conectadas a los sellos? ¿Y era la cabeza faltante del caballero gigante una de las 7 que los guardaban? ¿O estaba completamente equivocado sobre todo, saltando a conclusiones y forzando conexiones donde no existían? Sunny suspiró, sabiendo que su curiosidad no sería saciada pronto. Tenía muy poca información para formular una teoría adecuada. Si era así, ¿no tenía sentido atormentarse en este momento? Quizás las cosas se aclararían en el futuro. La palabra futuro le hizo fruncir el ceño. En la tarde, Sunny continuó practicando con la espada bajo la atenta mirada de Ned. Con su nueva perspectiva, cada movimiento se sentía diferente a antes. Después de terminar los 1000 golpes, se sentó a descansar y estudió la cuchilla azul, tentado a seguir obsesionándose con los abundantes misterios de la costa olvidada. Después de un rato, Sunny preguntó, ¿crees que soy adecuado para usar una espada? ¿Debería considerar cambiar de arma en el futuro? Nepis se encogió de hombros. Eso depende de tus objetivos. Sin embargo, se considera que la espada es el rey de las armas por una razón. Sunny sonrió. ¿Y cuál es esa razón? Ella inclinó la cabeza y deliberó durante unos segundos. Luego, preguntó, ¿sabes cómo funciona la selección natural? Él levantó una ceja. ¿Supervivencia del más apto? ¿La especie más fuerte sobrevive? Estrella Cambiante le echó un vistazo. Algo así. Pero en realidad, no son las especies más fuertes las que sobreviven, son las más adaptables. De lo contrario, los leones, tigres y osos habrían sido quienes dominaran el mundo en lugar de los humanos. Sunny sabía de leones y osos por vídeos de archivo, pero no tenía idea de que era un tigre. ¿Probablemente otro depredador extinto? Mientras tanto, Ned continuó, muy lejos de su habitual carácter taciturno. Parecía mucho más elocuente al hablar sobre temas en los que tenía confianza. La misma lógica se puede aplicar al combate. Una espada no es la herramienta más efectiva en todas las situaciones. Una lanza es más útil contra enemigos a distancia. Un martillo de guerra es mucho mejor contra armaduras. Un garrote es más fácil de mantener. Sin embargo, las espadas son las más versátiles. Ella dirigió una mirada a la cuchilla azul. Una espada puede perforar, puede cortar, puede golpear. Se puede usar de manera efectiva a una variedad de distancias. Es rápida y maniobrable. Cada parte de la espada, desde la punta hasta el pomo, puede ser utilizada para atacar. Al empuñar una espada, no serás el mejor en todo. Pero serás el más adaptable. Nepis se volvió hacia él. ¿Entiendes? Sunny pensó un poco antes de responder. Creo que sí. Ella asintió y desvió la mirada. Pero al final, debes recordar una cosa. No importa tanto lo que tengas en tus manos. Una espada, una lanza, un garrote, son solo herramientas. Tú eres el arma. Suspiró y guardó la cuchilla azul. Como siempre, la lección de Estrella Cambiante le dejó mucho en qué pensar. Tú eres el arma. Lo repitió en su mente, sintiendo que otra pieza del rompecabezas había encajado. Juntos, observaron el atardecer en un cómodo silencio. A medida que la noche se acercaba, el mar regresaba, inundando el laberinto carmesí como una oleada de oscuridad. Muy por debajo de ellos, los carroñeros se apresuraban a encontrar un lugar donde esconderse. Algunos de ellos estaban escalando los acantilados, con la esperanza de pasar la noche en la pequeña isla. La sombra de Sunny estaba vigilándolos.
Pronto tendremos invitados, dijo, desalentado ante la idea de que su breve respiro estaba a punto de terminar. Nepis suspiró. Está bien. Con la ventaja de la posición elevada, lidiar con ellos no será muy difícil. Sunny asintió y miró al sol que se desvanecía. De repente, su estado de ánimo se tornó sombrío. Las dudas llenaron su cabeza, sumergiendo su mente en el sombrío abrazo de la ansiedad. Mirando a la distancia, Sunny dudó y preguntó, ¿crees que podremos llegar a ese castillo? Ella lo miró sin expresar nada en su rostro. Sí. Él se volvió hacia ella y forzó una sonrisa. ¿Por qué estás tan segura? En el resplandor rojo sangre del atardecer, los ojos calmados de Estrella Cambiante parecían arder con fuego celestial. Mirando hacia el oeste, sacó su espada y respondió, si esa es nuestra voluntad, ¿quién se atreve a detenernos? Lidiar con los carroñeros que escalaban, de hecho, resultó ser relativamente fácil. Sunny y Nepis solo tenían que emboscar y empujar a las pesadas criaturas fuera del acantilado antes de que pudieran encontrar un lugar estable. Él recibió 4 fragmentos de sombra prácticamente gratis, aumentando el número total a 32. Lamentablemente, los fragmentos de alma no pudieron ser recuperados. Pasaron otro día en los acantilados, descansando y entrenando. Sunny practicó con la espada mientras su sombra exploraba los caminos cercanos del laberinto. Con el eco aún recuperándose, su grupo no estaba en su condición óptima. Por eso no tenía sentido abandonar apresuradamente su campamento actual. Sin embargo, muy pronto iban a reanudar el viaje hacia el oeste, moviéndose de una altura a otra con la esperanza de alcanzar la misteriosa ciudadela humana. Esta vez no iban a viajar sin suficientes preparativos. Sabiendo que una tormenta repentina podía llegar en cualquier momento, cubriendo el mundo con oscuridad y convocando al mar de nuevo antes del atardecer, los 3 durmientes decidieron explorar a fondo una ruta antes de comprometerse a mover su campamento al siguiente punto de referencia. Nepis pasó el día meditando. Sus ojos estaban cerrados. De vez en cuando, parecía que un suave resplandor blanco irradiaba de detrás de sus párpados. Sin embargo, cuando Sunny miraba de cerca, siempre desaparecía, haciéndole pensar que solo estaba imaginando cosas. Sospechaba que Estrella Cambiante se estaba entrenando para soportar el dolor de su defecto. Si era así, le deseó suerte. Cassia se comportaba como era habitual, siendo alegre y amigable. Era como si su extraña conversación nunca hubiera sucedido. Sin embargo, Sunny podía sentir que algo en ella era diferente. No podía identificar exactamente qué había cambiado en la chica ciega, pero parecía poseer más determinación. No era algo malo. Pasaron un tiempo charlando y recordando su tiempo en la academia. Sunny le contó sobre sus lecciones con el maestro Julius y varias cosas extrañas que había aprendido del anciano. Su reacción ante la idea de estudiar lenguas muertas del reino de los sueños era exactamente la misma que la protesta y desconcierto inicial de Sunny. Pronto, la noche llegó de nuevo. Esta vez, ningún carroñero intentó escalar los acantilados, así que Sunny y Nepis pudieron descansar tranquilos. Sin embargo, aún dormían turnándose, manteniendo vigilancia sobre el campamento en caso de que algo inesperado sucediera. Por la mañana, comieron lo último de la carne del centurión y se prepararon para descender al laberinto. Era hora de continuar su viaje. Días después, Sunny estaba sentado sobre un carroñero muerto, limpiando tranquilamente la sangre azul de su cara. Tu sombra se vuelve más fuerte. Su espada todavía estaba atascada entre las placas de la armadura, temblando ligeramente mientras el cuerpo de la bestia convulsionaba antes de caer inmóvil. En algún lugar detrás de él, el sonido de los caparazones rompiéndose anunciaba que Nepis ya estaba sacando fragmentos de alma de los cadáveres de las criaturas que habían asesinado. Después de decenas de tales batallas, los dos eran sumamente eficientes. Mirando hacia atrás, evaluó la escena de carnicería. El camino entre 2 muros carmesí estaba cubierto de cadáveres. Inicialmente, simplemente planeaban atraer al centurión de caparazón que los había estado rastreando durante los últimos días a este pasaje estrecho para utilizar su tamaño contra el monstruo. Sin embargo, las cosas tomaron un giro rápidamente. Atraídos por el ruido de la batalla, tanto los carroñeros como las extrañas criaturas 100 pies que estaban librando una guerra contra la legión de caparazones en esta parte del laberinto aparecieron para unirse a la pelea. En el caos resultante, Sunny y Nepis utilizaron la animosidad entre las 2 tribus de monstruos a su favor y terminaron como los únicos vencedores. No muy lejos de él, el eco estaba desmembrando el cadáver del centurión. Su brazo perdido ya había crecido nuevamente. Ahora, el carroñero estaba desgarrando trozos de carne de monstruo con su nueva pinza y devorándolos de manera vengativa. Técnicamente, no se suponía que un eco experimentara hambre. Sin embargo, este parecía haber adquirido un odio por los centuriones de caparazón tras su encuentro con el masivo monstruo, con guadañas en aquella fatídica noche de tormenta. Ya habían pasado 2 semanas desde que dejaron los acantilados.
En ese tiempo, muchas cosas habían cambiado, mientras que muchas seguían igual. Moviéndose de un punto alto a otro, viajaron hacia el oeste. Con Cassia montada sobre el Echo, la velocidad del grupo mejoró drásticamente. Aún así, se cuidaron de explorar caminos hacia su próxima parada antes de comprometerse a un viaje de un día. De esta manera, el riesgo de ser atrapados en otra tormenta se minimizaba, ya que siempre podían llegar a la siguiente isla a tiempo o regresar a la anterior. Su enfoque para viajar a través del laberinto también había cambiado. En el pasado, Nepis y Sunny trataban de evitar a los carroñeros, recurriendo a luchar contra ellos solo si no había otra opción. Sin embargo, la batalla con el centurión les abrió los ojos a la realidad de que necesitaban desesperadamente volverse más fuertes y hacerlo rápido. Por eso comenzaron a cazar activamente a las bestias de caparazón, eliminando cualquier criatura que estuviera completamente aislada o en grupos de no más de 3. La idea de 2 durmientes buscando conscientemente criaturas de pesadilla de rango despertado era bastante ridícula, pero de alguna manera, lograron que funcionara. Justo como había dicho Nepis, ambos eran anormales. Vestida con la armadura de la Legión de Luz Estelar, Estrella Cambiante, quien siempre había sido una luchadora extremadamente formidable, ahora podía mostrar todo su potencial de combate. En pocas palabras, era una amenaza. Parecía como si su espada plateada tuviera mente propia. Siempre que la figura alta en armadura blanca aparecía, ríos de sangre azul estaban destinados a fluir. Además, los poderes de Nep crecían con cada fragmento de alma que consumía. Cada aumento era apenas evidente, pero con docenas de ellos acumulados juntos, la diferencia era clara. Se estaba acercando lentamente a la línea entre el pico de la forma física humana y el umbral del poder sobrehumano. Lo mismo se podría decir de Sunny, aunque, en su caso, se basaba en el uso oportuno de la sombra. Su propio cuerpo se había vuelto considerablemente más fuerte debido a los rigores del reino de los sueños, pero aún estaba lejos de alcanzar su máximo potencial. Mientras Nepis se volvía más poderosa a través del consumo de fragmentos de alma, él estaba recolectando rápidamente fragmentos de sombra. Por supuesto, no podía quedarse con todas las muertes, así que su cantidad era menor que la de los otros fragmentos. Pero tampoco tenía que compartirlos con Cassia, lo cual Estrella Cambiante estaba haciendo continuamente. Como resultado, la tasa de su progreso era más o menos la misma. Sin embargo, la lenta acumulación de poder no era el único factor que influía en el rápido crecimiento de su efectividad en combate. El nivel de habilidad de Sunny y su sentido de batalla también estaban mejorando a pasos agigantados. Bajo la tutela de la diosa de la espada Nepis, estaba aprendiendo rápidamente los entresijos del manejo de la espada. Luego, se vio obligado a aplicar estas lecciones en la práctica, participando en batallas sangrientas cada día con su vida en juego. Esta brutal y despiadada realidad era, para bien o para mal, el mejor campo de entrenamiento para un verdadero luchador. No había lugar para errores, solo progreso, porque un solo error podría convertirse en el último. Una pelea real valía 1000 horas de entrenamiento. Con la experiencia, Sunny podía adquirir conocimiento. Con claridad, podía convertir este conocimiento en una semilla de entendimiento. Pero incluso eso no era el mayor contribuyente al aumento dramático del poder general del grupo. El principal culpable era, para su sorpresa infinita, el trabajo en equipo. Después de luchar codo a codo durante tanto tiempo, Sunny y Nepis habían desarrollado una comprensión tácita e intuitiva. Sin necesidad de palabras y señales, podían actuar al unísono, coordinando perfectamente sus ataques y acciones para controlar mejor el campo de batalla y destruir a sus oponentes. La importancia de esta unidad era difícil de sobreestimar. Con una cooperación adecuada, era como si sus números se duplicaran. El efecto era inmediato y abrumador, al menos mientras eligieran sus batallas cuidadosamente. Era una alegría. Con todo esto sumado, su grupo había pasado de ser un trío de niños perdidos a una cohorte de supervivientes bien equipados, experimentados y endurecidos por la batalla. Incluso Cassia se estaba volviendo más fuerte. Aparte del impulso que había recibido al absorber los fragmentos de alma, la chica ciega también estaba aprendiendo lentamente a vivir y funcionar con su discapacidad. Después de todo, habían pasado menos de 2 meses desde que perdió la vista. Cassia aún se estaba adaptando a su condición, y estaba haciendo un trabajo increíble, considerando las circunstancias. Aún no podía ayudarlos a luchar contra los monstruos, pero la carga de cuidarla se estaba volviendo cada vez menos pesada. Sunny también se había acostumbrado a ello, incluso encontrando que el tiempo pasado vigilando a la chica ciega era algo tranquilizador. El objetivo de alcanzar el castillo humano no parecía tan imposible como antes. Y ahora, sentía que se estaban acercando cada vez más. Saltando del carroñero muerto, Sunny recuperó su espada y silbó, informando a Cassia que era seguro salir. Pronto, ella salió arrastrándose de una pequeña abertura en la pared de coral y cuidadosamente puso sus pies en el suelo. Apoyándose en su bastón, la chica ciega se puso de pie y giró ligeramente la cabeza, escuchando el suave sonido de sus pasos.
Sunny se acercó a Cassia y tomó su mano, colocándola suavemente en su hombro. Luego, evitando cuidadosamente los charcos de sangre, guió a la chica ciega hacia el eco. Hablaron en el camino. ¿Aparecieron esos 100 pies? Durante su viaje a través del laberinto, descubrieron que los carroñeros no eran las únicas criaturas que lo habitaban. Diferentes tipos de monstruos vivían en el bosque carmesí, escondiéndose dentro de los arrecifes durante la noche y saliendo a cazar una vez que el sol salía. Había colonias llenas de lombrices carnívoras que atacaban desde debajo del barro negro, flores carnívoras que estrangulaban a sus presas con vides chupadoras de sangre, y extraños tentáculos transparentes que una vez habían visto arrastrando a un carroñero que se resistía desesperadamente hacia una oscura y cavernosa grieta. Todavía no sabían qué tipo de criatura se había estado escondiendo en la grieta. Sunny esperaba que nunca lo descubrieran. En resumen, el laberinto era hogar de todo tipo de horrores, cada uno de ellos al menos de rango despertado. Todos eran carroñeros, viviendo de los restos dejados por los monstruos del oscuro mar. Dada la oportunidad, también estaban más que dispuestos a devorarse entre sí, sin mencionar a los 3 humanos jugosos. Afortunadamente, la legión de caparazones resultó ser extremadamente territorial y parecía tener la ventaja en esta región del arrecife carmesí. Si bien su armadura, tamaño y fuerza física hacían de los carroñeros oponentes formidables, tratar principalmente con un solo tipo de criatura era infinitamente mejor que enfrentar constantemente un peligro desconocido. Los monstruos 100 pies eran el último enemigo de la legión de caparazones que habían encontrado. Algunos de estos bichos medían más de 3 metros de largo, con una membrana roja brillante y cientos de pequeñas patas que corrían. Eran abominablemente rápidos y ágiles, pudiendo moverse a través del barro, escalar las paredes de coral e incluso caer sobre las víctimas desprevenidas desde arriba con una velocidad increíble. Lo que era peor, sus cuerpos eran capaces de secretar un aceite negro corrosivo que derretía la armadura más fuerte en segundos. La única cualidad redentora de los monstruos 100 pies era que sus caparazones no eran muy duros y podían ser perforados fácilmente por una espada. Sunny respondió sin mirar atrás: sí, 6 de ellos. Y algunos carroñeros también. Los dejamos pelear entre ellos y luego terminamos con los sobrevivientes. Cassia tragó saliva. ¿Se hicieron daño? Nada que nuestra armadura no pudiera manejar. ¿Y el centurión? Miró el cadáver medio devorado y sonrió. No nos podrá molestar de nuevo. Este fue el segundo monstruo despertado que habían matado después de entrar en el reino de los sueños. En comparación con el primer encuentro, esta batalla fue mucho más sencilla. Nadie murió, nadie resultó gravemente herido. El eco incluso mantuvo ambas pinzas. ¿Cuántos fragmentos de alma conseguimos? Sunny contó. Deberían ser 11. Ahora era el turno de Cassia de sonreír. Ese es nuestro mayor botín hasta ahora. Por mucho. Él asintió. Sí. Sin embargo, una vez más habían fracasado en recibir una memoria. Sunny no estaba seguro de si su mala suerte era la culpable, pero ni él ni Nepis habían podido adquirir una sola en las últimas 2 semanas. Era casi como si el hechizo hubiera decidido que ya habían conseguido suficientes. Nunca puede haber suficientes. Suspiró. Uno de los juegos que él y Cassia solían jugar durante el campamento era discutir qué comprarían después de regresar al mundo real y hacerse ricos. Sin embargo, primero tenía que recolectar algunas memorias para subastar. De lo contrario, ¿de dónde vendría el dinero? Consumido por la codicia y la avaricia, Sunny se acercó al eco y lo miró con desaprobación. Oye, tú. Deja de masticar. El carroñero se congeló obedientemente, un trozo de carne todavía colgando de su boca. Escúpelo. Sacudiendo la cabeza, Sunny ayudó a Cassia a subir a su asiento y le pasó las riendas. Este rarito realmente se comió casi la mitad del centurión. ¿Qué le pasa a este? De todos los ecos del mundo, ¿por qué tenía que quedarme con uno defectuoso? Su sombra asintió solemnemente, expresando que entendía completamente su sentimiento. Sunny lo miró entrecerrando los ojos. Qué rara muestra de solidaridad. Sin embargo, la sombra no tenía ningún eco. ¿Qué individuo defectuoso tenía? Bastardo descarado. Cassia se rió. No hables mal de mi montura. Él es un gran eco. Me gusta mucho. Así que ahora es él. Sunny sacudió la cabeza de nuevo y se puso a arrancar la carne restante del cadáver del centurión. Luego, colocó la carne en las bolsas de algas marinas que estaban unidas al carroñero. Él había hecho estas bolsas para aumentar la capacidad de carga del grupo. Después de todo, se suponía que el carroñero era extremadamente fuerte. No usarlo a su favor habría sido un descuido. Después de eso, Sunny suspiró y se dedicó a la tarea menos agradable: cosechar los sacos de aceite de los cadáveres de los monstruos 100 pies. Cada uno tenía 2, conectados a una glándula especial.
Todo el proceso era más asqueroso que peligroso, ya que el efecto corrosivo solo se lograba una vez que los líquidos de los dos sacos se mezclaban. Aún no habían encontrado cómo utilizar el aceite de 100 pies, pero Nepis insistía en recolectar tanto como fuera posible. Estaba segura de que algún día sería útil. Al menos, el aceite era altamente inflamable. Hablando de Nepis, cuando Sunny terminó de recolectar los sacos, ella ya había reunido todos los fragmentos de alma y estaba de pie frente al eco. Él le mostró sus trofeos y los colocó cuidadosamente en una bolsa separada. ¿Todo listo? Ella asintió. Sunny miró al cielo, tratando de determinar la hora. El sol estaba justo encima de ellos, alto en el cielo gris. Aún quedaba mucho tiempo de día. ¿Qué piensas? Estamos justo entre la colina plana y la cumbre ósea. ¿Deberíamos regresar o intentar llegar a la cumbre hoy? El nivel del suelo del laberinto no era uniforme. Algunas partes estaban situadas más altas que otras. Actualmente, estaban en una de esas áreas. El oscuro mar era mucho más profundo aquí, lo que significaba que había más elementos naturales que permanecían sobre el agua durante la noche. Nepis pensó un poco y luego dijo, vamos a avanzar hacia la cumbre ósea. Ya habían explorado la mayor parte del camino hasta allí ayer, así que no había mucho peligro de perderse en el laberinto y no llegar a tiempo. Con el centurión de caparazón muerto, el elemento impredecible que había estado dificultando sus vidas durante los últimos días también había desaparecido. Considerando esto, la decisión de Estrella Cambiante parecía adecuada. Sunny asintió. Está bien. Con eso, envió su sombra hacia adelante. Algún tiempo después, se acercaban a la cumbre ósea. El sol se preparaba para ponerse, pero aún había tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. Sunny, sin embargo, se sentía alarmado e incómodo. Esta sensación comenzó a perseguirlo poco después de dejar los acantilados. Siempre aparecía cerca de la tarde y persistía hasta los últimos minutos del atardecer, luego desaparecía, dejándolo confundido e inquieto. Cuanto más viajaban hacia el oeste, más fuerte se volvía la sensación. Era como si algo no estuviera bien en el mundo durante ese tiempo. Pero por más que Sunny intentaba entender qué era lo que estaba mal, no podía. Al final, decidió compartir su inquietud con el grupo. Después de escucharlo, las chicas se sorprendieron. Parecía que no habían notado nada extraño. Incluso Cassia, cuya afinidad por las revelaciones le proporcionaba una intuición increíble, no experimentó la extraña sensación. Sin embargo, sí sugirió una teoría. Dado que Sunny era el único susceptible a la sensación, era lógico suponer que había algo único en el que lo hacía posible. Y la única diferencia que tenía con las chicas en términos de percepción era su sentido de sombra. Lo que significaba que la fuente de lo extraño, muy probablemente, tenía algo que ver con el comportamiento de las sombras. Guiado por su consejo, Sunny finalmente pudo entender la razón de su malestar. Al parecer, Cassia tenía razón. En las horas más cercanas al atardecer, cuando el sol colgaba bajo en los cielos del oeste, una vasta sombra se movía a través del laberinto, afectando sus sentidos y haciéndole estremecer la piel. La sombra estaba demasiado distante y colosal para ser vista, pero aún podía sentir su presencia. Cuando le contó a Cassia sobre la inmensa sombra, ella asintió, como si eso lo explicara todo. Entonces, dijo, esa es la sombra de la espira carmesí. En ese momento, le llevó un par de segundos darse cuenta de que estaba hablando. ¿La espira de tu visión? ¿La que tenía 7 sellos? Cassia asintió. Sí. En mi sueño, parecía ser tan alta como una montaña. Incluso podía verla desde las murallas del castillo humano, elevándose en la distancia como una lanza carmesí atravesando los cielos. Cuando el sol se pone, la vasta sombra de la espira cae sobre el castillo y se extiende hacia el este, hasta donde alcanza la vista. Estuvo en silencio por un momento, luego agregó, la sensación que tuve al mirar la espira carmesí fue muy similar a lo que tú habías descrito, solo que mucho más intensa. Sunny frunció el ceño, tratando de recordar las palabras exactas que Cassia había usado para describir su visión. 7 cabezas cercenadas guardando 7 cerraduras, un ángel moribundo siendo devorado por sombras hambrientas. Sensación de terror extremo y pérdida. ¿Qué pasaba con esa espira, exactamente? ¿Es carmesí porque está hecha de lo mismo que el laberinto? El coral carmesí que lo rodeaba no era, de hecho, coral. Era solo como lo llamaban por alguna semejanza, por simplicidad. La verdadera naturaleza del extraño material seguía siendo un misterio. Cassia dudó. Tal vez sea al revés. Tal vez el laberinto está hecho de lo mismo que la espira. En otras palabras, la espira carmesí podría haber sido la fuente de toda esta locura. Aún así, era solo una teoría, había muy poca información para confirmarla. Sin embargo, Sunny sí sentía que la espira estaba, de una forma u otra, en el centro de todas las cosas que habían encontrado. Solo esperaba que no fuera su destino final.
Conociendo la razón detrás de su inquietud, Sunny pudo soportarla mucho mejor. Incluso encontró un beneficio oculto en esta situación. Mientras sintiera la sombra de la espira carmesí, podría localizar la dirección del castillo humano, ya que estaba situado en algún lugar entre su ubicación y la fuente de la sombra. En cierto sentido, la espira carmesí se había convertido en su brújula interna. «Prepárate». La voz de Neb sacó a Sunny de su ensueño. Sacudiéndose los pensamientos distractores, se enfocó en la tarea que tenía entre manos. Se estaban acercando a la cumbre ósea. Este nombre les vino a la mente tan pronto como pusieron los ojos en este monumento imponente. Era visible desde bastante lejos, en un fuerte contraste con el coral carmesí y el cielo gris en todo su esplendor marfil. La cumbre ósea estaba hecha de hueso. Los restos esqueléticos de un colosal monstruo marino yacían en un enorme montículo de coral que crecía de manera caótica, con su columna arqueada sobresaliendo especialmente alto sobre el suelo. Era imposible decir cómo se veía la aterradora criatura mientras aún estaba viva, pero una cosa era cierta: era gigantesca incluso según los estándares del oscuro mar. Este no era el primer esqueleto gigante que veían durante su viaje. De hecho, el laberinto estaba lleno de restos de leviatanes muertos, cuyos enormes huesos formaban arcos y palacios naturales. Eran fáciles de detectar porque las formaciones de coral eran especialmente altas y densas en su cercanía, como si intentaran enterrar cualquier signo de blancura en el mar de carmesí. Sunny, sin embargo, tenía la sensación de que la situación estaba en realidad invertida. Para él, parecía que el coral en realidad estaba creciendo a partir de los viejos huesos y extendiéndose en todas direcciones, consumiendo lentamente el mundo. Cuando miraba los montículos carmesí que rodeaban los colosales restos, no podía evitar verlos como ríos de sangre antigua y solidificada. Estaba casi seguro de que si cavaran lo suficientemente profundo en el barro negro para encontrar las raíces del bosque carmesí, no encontrarían nada más que capas infinitas de huesos. ¡Qué imagen tan aterradora! Independientemente de lo que Sunny pensara sobre la naturaleza del laberinto, la bestia cuyos restos formaban la cumbre ósea era especialmente grande. Gracias a eso, una parte de su larga columna era lo suficientemente alta como para mantenerse por encima del agua durante la noche. Por eso la habían elegido como próxima parada de su viaje. Con la tarde acercándose, la siguiente tarea era crucial. Tenían que escalar el leviatán muerto y asegurarse de que ninguna otra criatura hubiera decidido refugiarse en sus restos. Si algo lo había hecho, no tendrían más opción que intentar matarlo, ya que no había tiempo para retirarse a su refugio seguro anterior. El último paso era a menudo el más arriesgado. Al llegar a la base del montículo de coral, el grupo se movió a su alrededor, buscando un camino conveniente hacia arriba. Eventualmente, llegaron frente al cráneo agrietado y mal formado de la criatura. Con su mandíbula inferior faltante o enterrada bajo el barro, la parte superior formaba una vasta cueva. Sintiendo escalofríos recorriendo su espalda, Sunny pasó por debajo de la aterradora fila de dientes y entró en la cueva. Con su sombra liderando el camino, avanzaron hasta la parte trasera del cráneo de la criatura y pronto entraron en la amplia cavidad de su columna vertebral. Dentro de la columna, la superficie ósea bajo sus pies era tan ancha como una carretera. En realidad, se parecía mucho a una autopista que atravesaba un largo túnel, con intensos rayos de luz cayendo a través de las rendijas entre las masivas vértebras. El túnel estaba inclinado hacia arriba, la mayor parte de su longitud oculta detrás de la curva del techo. Cuando el eco entró en la columna, sus patas produjeron un fuerte y resonante estruendo. Nepis hizo una mueca. ¿Algún movimiento? Sunny verificó con la sombra y sacudió la cabeza. Estrella Cambiante miró hacia adelante y bajó ligeramente su barbilla. Procedamos. A pesar de que la sombra no había notado ningún peligro, aún invocaron sus espadas antes de avanzar. No era la primera vez que eran emboscados. Afortunadamente, sus precauciones resultaron innecesarias. No había nada escondido dentro de los gigantescos restos, por lo que pudieron alcanzar el punto más alto de la columna sin tener que abrirse paso a través de un número desconocido de monstruos. Cuando llegaron a un lugar seguro, el sol ya se estaba poniendo. El oscuro mar regresaba, llenando el interior de la columna vertebral del monstruo marino con el sonido resonante del agua que corría. Sunny quitó las bolsas del eco y lo despidió, haciendo que su campamento se sintiera instantáneamente más espacioso. Los tres estaban desesperadamente necesitados de un baño. Dejando a las chicas solas para darles la oportunidad de lavarse, Sunny caminó una cierta distancia y se sentó, dejando descansar su cansado cuerpo. Su sombra regresó a las partes inferiores de la columna, observando el agua negra y tenue elevarse lentamente y devorar la blancura marfil. Tenía que asegurarse de que nada saliera del agua en el último minuto. Con la mitad de su mente preocupada por observar la marea creciente, la otra mitad era libre para divagar. Sunny convocó las runas y revisó el número de fragmentos de sombra en su posesión. Fragmentos de sombra, 96/1000. No estaba mal, solo tenía 12 al principio de todo esto.
En menos de un mes, la cantidad aumentó drásticamente. Era más fuerte y más rápido ahora. También era más experimentado. Sin embargo, eso aún lo dejaba muy inferior incluso a las criaturas más débiles de la costa olvidada en términos de fuerza física bruta, incluso con la ayuda de la sombra. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que pueda luchar contra un carroñero a mano limpia? La respuesta era bastante obvia, por no decir extremadamente decepcionante. No antes de que su propio núcleo de sombra hubiera despertado. Lo cual solo podría suceder después de regresar al mundo real. Sunny suspiró. Pronto, fue su turno de lavarse. Tomando la botella de agua sin fin de la fresca y sonrojada Cassia, regresó a su lugar apartado y despidió el sudario del titiritero. Una brisa fría tocó su piel pálida, haciendo que Sunny temblara. Miró hacia abajo, sacudiendo la cabeza ante la cantidad de suciedad, sudor y sangre seca que cubría su cuerpo. Ser un despertado no era la profesión más limpia. Mientras se lavaba, Nepis usó el tiempo restante antes del anochecer para hacer un fuego y cocinar algo de carne. En estos días, incluso tenían sal para sazonarla. Al principio, la idea de usar la sal marina que dejaba el mar oscuro no parecía muy atractiva, pero después de un tiempo, se acostumbraron a ello. La sal hacía que cada comida que tenían fuera mucho más sabrosa. Comieron en silencio, demasiado hambrientos y cansados para hablar. Pronto, era hora de dormir. Sunny tomó el primer turno de vigilancia, planeando practicar un poco con la espada antes de que fuera su turno de descansar. Siguiendo los movimientos básicos de espada, dividió su mente en dos. Una parte se concentraba en los movimientos de su cuerpo, mientras que la otra, más pequeña, observaba la superficie del agua negra a través de su sombra. En ausencia de viento, el círculo oscuro que cubría la parte inferior de la columna vertebral estaba extrañamente calmado. Era la primera vez que veía el agua negra sin el constante movimiento de las olas, con su superficie extrañamente plana y absolutamente tranquila. Parecía un espejo gigante, uno que estaba hecho de pura oscuridad. Era hipnótico de manera antinatural. De repente, sintió un fuerte deseo de acercarse y mirar su reflejo. Sin embargo, Sunny no se movió. Estaba aterrorizado por lo que podría estar mirándolo.